dermatológico. Y el día de hoy, bueno, pues la sede fue México y estamos siendo la sede en este momento, Sí. ya que hemos tenido la participación y vamos a tener la participación de algunos otros países como Argentina, Uruguay, Brasil, ¿Dónde, güey? Donde yo estoy en zona. Perú, y Argentina, ya lo había mencionado. Bueno, ok, pues el día de hoy nuestra finalidad es hablar acerca de las neurociencias aplicadas a la educación, hablar acerca Me voy a de tomar lo el que escudo. vemos y estamos percibiendo como sociedad en esta situación de la pandemia, ¿verdad? Ante esto que es increíble, aunque no lo parezca, digo, nos está rebasando un poco. Bro, Y pues ¿viste eso? tenemos la participación de especialistas en el tema y para lo cual pues tenemos esta conversación en ¿Voy? confianza con ellos para que puedan ustedes interactuar y hacerles preguntas que crean necesarias. Ah, está ahí, bro. Nuestro primer participante, digo, bueno, ahorita contamos también con la presencia de nuestro director general, que es el señor Jacobo Malogani, director de MIND en Uruguay. Ahí está nuestra sede. Y bueno, pues el día de hoy nos acompañan Edgar Dueñas, Ya quedó contra él, güey. Flor, que es futbolista de primera división. Él es coach deportivo y bueno, pues en su carrera nos va a hablar acerca de su carrera, nos va a hablar de su participación, de algunos premios que él recibió en el transcurso de su carrera, participación en la Copa Libertadores y pues el Hola, premio hay un fútbol. se le dio en 2010 como Balón de Oro, como defensa del Club Toluca. Después va a participar con nosotros el doctor Ulises Aguilera. Él es biólogo, investigador, especialista en neurociencias. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Estado de México. Y bueno, pues él nos va a hablar acerca de lo que nuestro cerebro tiene, qué respuestas tiene nuestro cerebro acerca del cambio de situaciones ante la vida, que va a ser muy interesante escuchar su participación. Y después, bueno, va a participar con nosotros también la doctora María Dolores González Aragón. Ella es doctora en potencial del desarrollo humano, es experta en coaching educativo y tiene 41 años de experiencia en la educación, en el área, pues, privada y en instituciones de gobierno. Ha participado como directora en algunos centros y, bueno, pues tiene toda la experiencia acerca de la educación para que ustedes vayan tomando nota y vayan viendo qué preguntas vamos a hacerle a cada uno de ellos. Ya que los tenemos aquí, vamos a aprovechar y vamos a preguntar todas las dudas que tengamos, ¿ok? Bueno, pues vamos a arrancar en este momento. Lo que van ingresando algunas otras personas. Ahorita tenemos ya la participación de 57 personas. Muy buen número para que empecemos con esta... 65. Ah, perdón, Jacobo, 65. Si quieres decirnos alguna otra cosa, Jacobo, adelante. No, que comencemos tranquilamente, que voy aprendiendo a usar la herramienta. Muy bien, ok. Entonces empezamos, Edgar. Si quieres poner tu micrófono. Apaga tu micrófono. ¿Cuál es el tuyo? Edgar, ¿cómo es tu nombre? Ahí está. ¿Con quién estás tú? ¿Con Margarita? Perfecto. Margarita Orozco. Perfecto. Sí. Hola. Bueno, para que yo tengo un problema con esta computadora. Ay. Edgar. Bueno. Sí. Es como viajar de la Ciudad de México a Laredo.
¿Cuál es el, Edgar, cuál es tu aparato, por favor? Dice iPad Esteban. iPad de Esteban. ¿Está prendido o está todo perfecto? Bueno, Esteban, digo, Edgar. Me gusta mucho. Bueno, arrancamos. Estamos con un problema técnico, no sé lo que le está pasando al excelentísimo Edgar. Me gustaría que estemos, ya está, estamos 75 personas esperándolo. Bueno, lo dejamos para después, arrancamos con Ulises. ¿Te parece bien o te comunicas por teléfono con él? Y hablamos. Ulises, se nos fue Ulises. Aquí estoy. Arrancamos con usted y después pasamos con él para que quede mejor. ¿Le parece bien? Me parece bien. Perfecto. Disculpe que le hacemos hablar antes. Está bien. Dale. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos. Efectivamente, yo soy biólogo. Me interesó mucho desde que yo era un estudiante hacer estudios sobre la conducta de los animales para tratar de explicar la conducta humana desde el punto de vista biológico. De manera que trabajé con animales, primates no humanos, conducta social de primates no humanos, y también he trabajado con otras especies de mamíferos como el jabalí, como el jaguar, como el venado. Pero toda esta experiencia la hemos vertido en investigaciones hechas sobre la conducta humana. A mí me ha interesado más los aspectos sobre la conducta sexual y conducta reproductiva en animales y en humanos. Y ahora que me han invitado a esta reunión, pues la idea es que podamos entender desde el punto de vista biológico cómo nuestro cuerpo, nuestro cerebro afronta situaciones cambiantes, desafiantes, como sería, por ejemplo, estar más tiempo en casa. Generalmente uno como adulto, bueno, pues trabaja fuera de casa y entonces convive poco comparado con el tiempo que estamos ahora. Así es que es interesante cómo nos vamos ajustando y adaptando a estas condiciones. Para esto, por ejemplo, yo me he permitido pues compartirles una presentación porque es sabido de que muchas personas en confinamiento les cuesta trabajo salir adelante, sentirse bien, y muchos de ellos pueden desarrollar estrés, pueden desarrollar algunos trastornos emocionales como la depresión o como la ansiedad. Así es que, bueno, en función de esto, yo les voy a platicar lo que sigue. Debe de quedarnos claro algo. Nosotros, como personas que vivimos en un ambiente, interaccionamos con personas, pero también interaccionamos con una serie de estímulos físicos, químicos, estímulos del ambiente. No, ya entiendo. Nosotros, a la hora que nos enfrentamos a estas situaciones psicosociales, pues tenemos que acomodarnos y enfrentarnos y salir exitosos. Sin embargo, no podemos quitar de que a lo largo del día que nos estamos enfrentando a todas estas situaciones, bueno, pues estamos acumulando una serie de... Ulises, estás en mute, se te dejó escuchar. Ulises, ¿dónde estás, Ulises? Se te fue Ulises. ¿Dónde estás, Ulises? Ulises, se fue Ulises. Hola, Ulises. Volví a entrar. Se fue Ulises. No, aquí está, pero está silenciado su micrófono. Estoy buscándolo yo. Estaba bien. Ahí está, ahora ahí está perfecto. Dale. Sí, perfecto, ahora sí. A ver, entonces, ¿que me escucharon o que me dejaron de escuchar? Del primate estábamos. Ah, desde los primates, bueno.
Comentaba yo que nos interaccionamos con diferentes estímulos a lo largo del día, de manera que entonces tenemos que enfrentarlos y tratar de resolverlos. Si nosotros los enfrentamos y salimos exitosos, pues eso nos beneficia. Sin embargo, hay algunas interacciones, algunas situaciones en las que no podemos resolverlas ese día y las podemos dejar para después. Lo que es cierto es que desarrollamos una serie de cargas que se conocen como carga alostática. Así es que si consideramos a los estresores ambientales o a los eventos vitales que se suman o algunos traumas, me explico, todos ellos, pues finalmente deben de ser procesados a nivel central en nuestro cerebro. Así es que una vez que se procesan, debemos de dar la respuesta más correcta. Esta respuesta fisiológica, ¿sí?, pues tiene que ver con el grado de adaptación a esta nueva situación. Pero ¿podemos resolverla siempre de la mejor manera? En este sentido, yo quiero platicarles lo siguiente. Si una persona que está viviendo en casa, por ejemplo, interacciona con su familia o con otras personas, pero también tiene que enfrentarse a otras situaciones de lo que escucha, de lo que ve. sus auriculares. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Entonces, las personas que pueden enfrentarse y resolver las situaciones del día de la mejor manera, se dice que son aquellas personas que tienen un buen manejo de los estímulos estresores. Sin embargo, hay algunas otras personas que no son capaces de resolver estas situaciones y dejan algunas de estas situaciones, algunos de estos problemas para el día siguiente o los días siguientes. Así es que cuando llega el siguiente día, ellos se enfrentan a los estímulos estresores del día y además los que dejaron del día anterior. Por lo tanto, ellos tienen una sobrecarga alostática, se considera como un diestrés. Cuando aquellas personas que no pueden resolver todas las situaciones del día y las dejan para el día siguiente, pues entonces se dice que son aquellas personas que tienen un mal manejo del estrés. Estas personas pueden desarrollar entonces un estrés crónico, pero el caso más grave, que sería el nivel 3, es aquellas personas que tienen ya un nivel crónico y entonces este estrés crónico tiene que ver con la elevación de algunas mediadoras, algunas sustancias mediadoras, hormonas y neurotransmisores, pues que no están generando el impacto más positivo en su cuerpo, sino todo lo contrario. Están generando un desgaste y un proceso de inhibición y creando barreras para el desarrollo normal de ellas. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista físico. Así es que estas personas que están en el nivel 3 son mucho más susceptibles de desarrollar enfermedades. De hecho, se habla, la literatura aporta que aquellas personas que viven en estrés crónico pueden, a través de estas hormonas del estrés como el cortisol, desarrollar enfermedades autoinmunes o incluso cáncer. Se ha sabido que el cáncer puede desarrollarse justamente porque una de estas hormonas, conocidas como cortisol, podría hacer posible la activación o de prender genes que están regulando la división de las células y entonces algunas células escapar al proceso de regulación de la división y entonces generar un tumor y eventualmente este tumor podría ser canceroso. Ahora bien, cuando nos enfrentamos a situaciones inmediatas, por ejemplo en casa, podríamos responder rápidamente. Nuestro cerebro lo que hace entonces es activar. O sea, si es un estímulo que estamos viendo, es un estímulo que estamos escuchando, o es un estímulo que estamos sintiendo a través de nuestro cuerpo, en cualquiera de estos tres casos, las vías de entrada visual, auditiva y del tacto
se dirigen inmediatamente al cerebro. Y el cerebro se conecta con una estructura visceral que está regulando las funciones endocrinas. Y esta estructura se conoce como hipotálamo. El hipotálamo inmediatamente manda una señal rápida a través de la médula espinal y de la médula espinal va a una glándula que se localiza en la parte superior de los riñones. En la parte más profunda, en la médula adrenal, estimula la liberación de sustancias mediadoras con la respuesta al estrés a corto plazo. Ellas serían, por ejemplo, la epinefrina o adrenalina y la norepinefrina o norepinefrina. Esto causa una serie de cambios en el cuerpo para prepararse ante esa situación que requiere una atención inmediata. Se dice que son respuestas a corto plazo, de manera que se dice que se desarrollaron primariamente como una estrategia de sobrevivencia para responder a ataque o huida. Enfrentar al enemigo o huir de él. Sin embargo, cuando estas personas a lo largo del día decíamos que no pueden desarrollar estrategias adecuadas y responder a todos esos estímulos estresores, pues el resultado es el desarrollo de un estrés crónico. Y el estrés crónico tiene que ver más con otro sistema de activación que sería el hipotálamo a través de la glándula hipófisis, y entonces se estimula la liberación de una hormona que se llama corticotropina. Y la corticotropina estimula ahora la parte externa de la glándula adrenal, que se conoce como corteza adrenal. Y la corteza adrenal estimula la liberación de mediadores hormonales llamados glucocorticoides. Uno de estos glucocorticoides más importantes es el cortisol. Así es que si una persona que está encerrada ya por un mes y no es capaz de interaccionar de la mejor manera con su familia y de enfrentar las situaciones, pues entonces desarrolla una serie de síntomas y que desde el punto de vista psicológico podrían diagnosticarse como depresión, por ejemplo, ¿no? Presentan síntomas afectivos como los que están ustedes viendo en pantalla, o síntomas cognitivos y finalmente síntomas somáticos. Todos ellos... Doctor, no está saliendo la imagen en la pantalla. ¿No? No. El botón verde abajo. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Dele entero. Ok. ¿Sí está bien? Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces decíamos que la persona desarrolla una serie de síntomas afectivos, cognitivos y somáticos y que algunos de ellos, unos 2 o 3 de cada área, pues entonces podrían ser diagnosticados en una persona como depresión. Y la depresión puede tener costos elevados. Estos costos podrían, por ejemplo, a nivel fisiológico, explicarse de la siguiente manera. A nivel del cerebro, se dice que hay una caída de un neurotransmisor conocido como noradrenalina. La noradrenalina normalmente está estimulando a las partes más superficiales del cerebro, de la corteza cerebral, y al estimularla entonces, la parte que razona, la parte consciente, pues entonces está activa. Se dice que la persona entonces se encuentra en un estado de vigilia y de alerta. Y entonces puede procesar información y responder de la mejor manera. Pero en una persona que está en un grado de depresión, pues entonces la liberación de noradrenalina disminuye y al disminuir entonces no activa a la corteza, a las funciones superiores del cerebro y el resultado es que pues se desarrollan los síntomas afectivos y cognitivos que presentaba yo en la imagen anterior. Otro problema de la depresión es que uno de los neurotransmisores más importantes es la serotonina. Y la serotonina
es, entre otras funciones, la sustancia que nos permite sentirnos bien. Está regulando el estado de ánimo. Por ejemplo, Jacobo, si yo te pregunto, ¿qué tal, Jacobo? ¿Cómo te sientes? Yo, espectacular. Perfecto. Feliz de la vida. Así es que, desde el punto de vista neurofisiológico, lo que Jacobo me está diciendo es, bueno, mis niveles de serotonina están bien, ¿no? Pero en una persona deprimida y estresada podría no tener las concentraciones de serotoninas adecuadas y por lo tanto también disminuir las áreas del cerebro que están relacionadas con el mantenimiento del estado de ánimo. Hay otra más. A nivel del cerebro, otro de los neurotransmisores que se deprimen o disminuyen es la dopamina. La dopamina que tiene que ver con ese estado de placer, ¿no? El sentirnos muy bien, ¿no? Más allá del estado de ánimo, es una sensación de agrado, de placer. Caray, en estas personas tiene concentraciones muy bajas de dopamina. Y entonces la hipótesis que manejan los neurocientíficos para explicar la depresión en una persona es, pues seguramente los niveles de noradrenalina o de serotonina o de dopamina están bajos y eso hace entonces que se presenten los síntomas como los de que vimos anteriormente, los síntomas afectivos de tristeza, de ansiedad, ¿no? Incluso pensamientos suicidas. Es el caso de algunas personas que están viviendo en esta situación de cuarentena en casa. Si no saben manejar adecuadamente entonces estas situaciones, pues es muy probable que algunos de ellos cursen por alguno de estas situaciones. Ahora bien, pero no conforme con la depresión, hay otras personas que desarrollan un estado, un trastorno mucho más fuerte conocido como el trastorno de ansiedad. Y cuando una persona presenta un estado de ansiedad, por ejemplo, ansiedad generalizada, se presentan una serie de síntomas, tanto fisiológicos como conductuales o como cognitivos. Y llama la atención aquí, por ejemplo, en los cognitivos, estas personas, sienten mucha inquietud, miedo, opresión, ¿no? Hipervigilia, así no pueden dormir. Una mente catastrófica, piensan que todo va a salir mal o que van a ocurrir cosas terribles. Hay una alteración de la concentración y por lo tanto no pueden tomar decisiones correctamente. Así es que el cursar por este estado de ansiedad puede generar problemas graves. Ahora, dentro de la ansiedad, según la clasificación del DSM-4, pues algunas de ellas pueden presentar esto. He estado leyendo y revisando algunos casos por la internet y muchas personas pasan o cursan por ataques de pánico, ¿no? Sin o con agorafobia, ¿no? Agorafobia, es decir, pánico a estar en público. Algunas personas no quieren salir. Hay algunas personas van a tener que finalmente, cuando esto pase, van a tener que salir, pero es probable que algunas de ellas ya no quieran hacerlo y seguramente van a presentar entonces estos problemas de agorafobia. O se pueden presentar algunos otros, por ejemplo, estrés agudos o algún TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que también se desarrolla. Y entonces allí se alteran algunas otras áreas de nuestro cerebro, particularmente como cuáles. Miren, traigo aquí un modelito del cerebro, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Ustedes lo ven completo aquí? ¿Sí lo ven? Quedó la imagen Sí, doctor. congelada. Pero sí me ven bien, ¿no? Sí, lo vemos. Levántelo un poquito nada más, por favor. Sí. Sí. Ok. Bueno, aquí. Sí, mira, la idea es la siguiente. Entonces, el cerebro, aun cuando es la estructura más importante de nuestro cuerpo y, según algunos autores, la estructura más compleja del universo, pero también es sensible. Así es que estímulos que no sabemos capitalizar correctamente pueden alterar el funcionamiento del cerebro.
y uno de estos cambios en el funcionamiento es el desarrollo de trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues finalmente estas personas que están cursando por estrés o por depresión o por algún tipo de ansiedad, pues tienen estos problemas, por ejemplo, dificultad en la toma de decisiones, incapacidad para iniciar tareas, incapacidad para acordarse de cosas, porque resulta que una persona que presenta un estrés crónico, resulta que el cortisol en exceso tiene un efecto negativo sobre una estructura del cerebro conocida como hipocampo. Y el hipocampo está, entre otras funciones, regulando la memoria de corto plazo. E incluso la literatura reporta que una persona con un trastorno depresivo mayor podría reducirse el hipocampo hasta en un 16, un 20%. Ahora, también se habla de que el hipocampo tiene, que será unos 40 millones de células nerviosas y comparada con 86 mil millones que hay en todo el cerebro, pues en realidad el hipocampo es una estructura muy pequeña, pero con funciones muy importantes. Así es que al que se mueran miles de estas neuronas, pues entonces puede tener un efecto directo sobre la memoria. Ahora, esta gráfica ilustra algo importante. Miren ustedes, en el eje de las X tenemos aquí el grado en que se presentan algunas situaciones, por ejemplo, preocupación, miedo, enojo. Cuando se incrementa la intensidad de algunas de estas conductas, entonces tiene un efecto inversamente proporcional con respecto a la claridad de la mente para tomar decisiones correctas. Así es que si nosotros no sabemos manejar correctamente estos estados de ansiedad, de miedo o de enojo, pues entonces no vamos a tomar las mejores decisiones. Y esto evidentemente que va a modificar gran parte de nuestra forma de vivir. Por último, ¿cómo podríamos enfrentar esta situación y vivir de la mejor manera? Aquí algunos tips, hay muchos más, ¿no? Pero aquí dice, a ver, sé consciente de la situación que vives. Ok, o sea, tienes que darte cuenta que estás aquí, no hay de otra, porque si sales tienes más probabilidades de infectarte y morir. Así es que, bueno, mejor quédate. Luego, una vez que ya decidiste eso, decide qué puedes hacer para llenar tu tiempo. Puedes meditar. ¿Te gusta eso? Puedes hacer respiraciones profundas y pausadas para tranquilizarte. Puedes hacer ejercicios físicos. Y hay ejercicios físicos desde caminar, desde estiramientos. ¿O prefieres mejor escuchar música? ¿O qué tal leer un libro? Y un libro con un mensaje bonito y profundo, ¿no? O ver una película con un mensaje positivo, como dice aquí. ¿O qué tal la sobremesa del desayuno, de la comida con toda tu familia y platicar de muchas cosas, de lo que te pasa, sentir la confianza y hablar abiertamente? O si eres una persona de fe, que tienes creencia en un ser superior, pues puedes orar, puedes leer la Biblia, por ejemplo, escuchar alguna prédica y cosas así, con un mensaje muy bueno. Perfecto. Miren, pues este es un bosquejo muy rápido de alguna manera en que podemos enfrentar las cosas. El video no se ve en Facebook. De mi parte sería... Muy todo. bien. Muy bien, doctor. Muchas Muy gracias. bien, muy interesante, doctor. Le invito a quitar la presentación ¿Ya? y ¿Ya? abrimos el debate de preguntas. ¿Qué te parece, ¿Me Claudia? parece? Muy bien, era lo que iba a comentar, Jacobo. Si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, ¿cómo define estrés? Porque con toda la descripción de la respuesta
fisiológica y neuronal específicamente, bueno, y de hormonas, pues es la misma respuesta que se tiene con el enojo y el miedo intensos. En el miedo yo agruparía la ansiedad también y la preocupación. Entonces, yo lo entiendo precisamente como una situación en la que nos enfrentamos a miedo o enojo, pero me gustaría saber cómo define estrés, porque me parece un concepto como muy ambiguo y muy amplio, ¿no? Es amplio, ¿ok? Pero fisiológicamente, a ver, fisiológicamente se define estrés como un incremento desde el punto de vista fisiológico de las funciones básicas. Si consideramos que las funciones básicas de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, pues tienen una frecuencia normal, una persona que está en un estado de estrés se altera incrementándose toda esa respuesta. Esa sería una. Otra respuesta fisiológica del estrés es el incremento en las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina. Y estos a la vez tienen un efecto directo sobre algunos órganos como el corazón o como los vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción, incrementando la presión arterial. Esa sería una respuesta fisiológica de estrés. Ahora, junto con las catecolaminas también se liberan otra hormona. Yo decía del cortisol, aunque este tiene una respuesta mucho más pausada. No es una respuesta aguda, sino es una respuesta más crónica, mucho más lenta. Ahora, ¿cómo diferenciamos el estrés de depresión? Pues porque una persona que tiene un estrés sostenido podría provocar cambios en la manera en que su cerebro está liberando sustancias mediadoras con el estado de ánimo como la serotonina o como de sentirse mucho mejor como la dopamina. ¿Me explico? Y entonces se genera una disminución en la liberación de esos neurotransmisores y como consecuencia se presentan cambios en el estado de ánimo, en la conducta. Y entonces, si estos se presentan por un periodo más prolongado de unas 2 semanas, entonces podría diagnosticarse como depresión. Inicio con un estrés, se convierte en depresión. Pero si se presentan otros síntomas, pues entonces que caen dentro del cuadro de la ansiedad, pues entonces podría cursar con ansiedad. Y acuérdese que los grados de depresión y ansiedad son relativos, ¿no? Es decir, las barreras no son tajantes, sino son como continuas, ¿no es cierto? Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Vivian y Norma tienen preguntas. Adelante, Vivian, te doy que te abra el micrófono. Muy bien. Me perdió Vivian. Norma, tienes abierto el micrófono, puedes hacer la pregunta. Sí, buenas tardes. La pregunta. Ahí está, ahí apareció Vivian también. Sí, dime. Yo quisiera preguntar al doctor Ulises, ¿qué opina acerca de que hay algunos especialistas que han estado comentando acerca de que este encierro prolongado en el que estamos podría generar un espacio? Hay mucho ruido, no alcanzo a entender la pregunta. Sí, habla muy bajo. Sí, es que hay como mucha interferencia. Le comentaba que ¿qué opina acerca de que muchos especialistas mencionan que el encierro prolongado puede generar una especie de estrés postraumático? A ver, si alcancé a entender es que muchos especialistas consideran que el estado de enclaustramiento eventualmente podría generar estrés postraumático. Y esa es la pregunta. Sí. Lo que respondería es lo siguiente. A ver, ¿qué es un estrés postraumático? Cuando una persona presenta una serie de sintomatología aguda y crónica, es decir, una liberación excesiva, masiva de adrenalina, noradrenalina y de cortisol. Ante
¿Ya viste la foto? El escuchar o recordar un evento que le causó un Se trauma mama el bajito. previo. Si es así, yo creo que sí es posible que algunas personas que no son capaces de manejar correctamente ese estado de hacinamiento en casa, eventualmente, cuando ya lleven una vida más normal, se pueda presentar un cuadro de ansiedad o de estrés postraumático. Yo creo que sí es posible y por lo tanto esas personas requieren atención psicológica. Acá hay una pregunta de Norma Saray. Norma Saray. Yo acabo de preguntar. Acaba, perdón, te tenía con la manito. Y había Vivi, quería hacer una pregunta. Ya la Sí. hice, muchas gracias. Perfecto, entonces, si no hay más preguntas. Jacobo, creo que a mí me había comentado Ángel. Sí. Ángel, si estás escuchándome, querías hacer unas preguntas para el doctor. ¿Para qué le tengo que buscar Estoy que revisando si hable? está presente. ¿Dónde está Ángel para buscar abrirle el micrófono? Sí. Ángel México, está abierto Sí. el micrófono. Sí. Hola, hola. Hola Ángel, Adelante, buenas Ángel. tardes. Hola, sí, escucho. Adelante. Bueno, le quería preguntar bueno, leí un artículo en donde decía algunos datos que, bueno, no conocía del cerebro humano. Y bueno, quería hacer una pregunta de por qué el cerebro no siente dolor. Ah, bien. El cerebro humano no siente dolor porque carece de unas terminaciones nerviosas sensibles que son las responsables de transportar los estímulos dolorosos o nociceptivos. Estos estímulos están fuera del cerebro prácticamente y pareciera una paradoja, ¿no? Que el mismo cerebro que interpreta las sensaciones pues no tenga esa capacidad de sentir dolor, pero así es, no tiene esas terminaciones nerviosas. Sin embargo, sales tantito del cerebro, por ejemplo, las capas que envuelven al cerebro, como la pía madre, la dura madre, el aracnoides, y sí hay ya terminaciones. Así es que esas partes del cerebro, bueno, de la cabeza, sí pueden transmitir estímulos que el cerebro interpreta como dolor. De manera que cuando dices que te duele la cabeza, en realidad no te duele el cerebro, te duele alguna parte de las membranas o de vasos sanguíneos que se encuentran en el cráneo, dentro del cráneo. Así es. Ok, bueno, eso tenía duda porque cuando me dolía la cabeza de más pequeño, yo pensaba que me dolía el cerebro o algo así. Despreocúpate de eso, no es así. Bueno, y bueno, le quería hacer otra también. Dice, ¿qué necesita el cerebro para lograr un aprendizaje óptimo? Óptimo. Ok. Considero que el cerebro debe de recibir información, fíjate bien, significativa, es decir, que tenga relevancia lo que estás viendo, lo que estás escuchando o lo que estás sintiendo. Si esto tiene significado, generalmente está asociado a un evento emocional. Cuando hay una emoción asociada a esta situación, es muy probable que esa información quede fijada en el cerebro, por lo tanto, se aprende y se queda fijo. Y ya después, una vez que está fijada, tú la puedes procesar cognitivamente para ir más allá de esa información y emitir juicios, me explico, mucho más complejos. Yo, de hecho, tengo un certificado en aprendizaje acelerado y utilizo técnicas justamente donde ambiento el aula de clase de la mejor manera, creando un ambiente emocional positivo para facilitar lo que yo estoy explicando en los cursos que imparto. Y en general he tenido experiencias muy gratificantes. Bueno, ok, gracias. Esa era la duda que tenía. Bueno, vamos a
A pedir un fuerte aplauso, yo abro todos los micrófonos Ya vas a ahora. tirar buena onda, dejá de ser malo. Dale, y un aplauso fuerte para todos. Ni escuchar. Bueno, son gritos de gloria, parece. Muy bien. Pregunta, Muy bien. Jacobo, extra. Muy bueno, bravo, bravo. Este es José Santiago, güey. Bueno. Doctor. Una pregunta más que está por ahí, Jacobo. Dígame. Tenemos, nos pregunta Manuel Robles que si es recomendable utilizar antidepresivos en esta época de contingencia. Solamente si es diagnosticado por un especialista. Por ejemplo, si se hace toda la batería de pruebas por parte de un psicólogo y después las analiza el psiquiatra y considera que está cursando por un trastorno depresivo mayor, a lo mejor requiere entonces farmacoterapia. Y sí, pues entonces se utiliza un antidepresivo. Pero solo en esos casos. Ok, doctor. Muchas gracias. Invitación y bueno, es un honor y pues estar aquí, ¿no? Que te inviten con gente tan preparada, con gente tan profesional como lo son ustedes y poder compartir lo que nos ha tocado. Como bien decían, yo fui jugador profesional de fútbol. Estuve aproximadamente 15 años como jugador entre la división de ascenso, que ahora ya no existe, jugador de primera división y ahora actualmente como director técnico. Durante la carrera, te vas envolviendo y te van ayudando de herramientas como lo es el coaching, ¿no? Como lo es la preparación. El jugador se define por 4 aspectos, o lo integran 4 aspectos. El aspecto físico, que yo creo que es lo más difícil a lo mejor de trabajar, el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto psicológico o el aspecto mental. Últimamente se ha convencido más tanto el jugador como la gente que está fuera de la cancha de que también el aspecto mental se tiene que trabajar, también se tiene que entrenar, porque anteriormente no se veía así, se le daba mucha importancia al aspecto físico, al técnico y al táctico. Y el mental se dejaba de lado, se pensaba que cada quien lo tenía que trabajar o que siempre estabas bien. Con el paso del tiempo te das cuenta que no es así. Como jugador también tienes que trabajar esa parte mental, también se entrena. Así como corres, así como eres parte de un equipo en lo táctico, como en lo físico tienes que estar bien, en lo técnico tienes que saber jugar fútbol. La parte del entrenamiento mental cada vez ha tomado también mayor importancia y cada vez se trabaja más y se incluye más a un especialista como lo es en este caso de ustedes para que ayuden en ese aspecto. Hay equipos o hay gente que tiene obviamente mayor afinidad y está la otra herramienta que es la parte de la psicología. Hay quienes trabajan con psicólogos, hay quienes trabajan con coaching deportivo dentro de las variantes del coaching. Digo, sabemos que hay, y más ustedes, que hay muchísimas maneras de trabajar el coaching o muchas ramas del coaching. Yo en lo personal, cuando fui jugador, tuve la fortuna de trabajar con las dos disciplinas, lo podríamos llamar, no sé si esté mal, o con los dos entrenadores mentales, tanto con psicólogo como con el coaching. Las dos a mí me gustaron bastante, las dos fueron una herramienta muy importante para mí en lo personal, cada quien con sus estilos, con sus maneras. El coaching, que fue lo que yo trabajé en mi última etapa como jugador, me ayudó bastante a alargar un poco más mi carrera. Fue una herramienta, creo, importante, porque en el coaching determinamos o tuvimos los objetivos más claros y fuimos más de la mano con el coaching que estuve trabajando y
era ir avanzando paso con paso, y creo que los objetivos fueron más alcanzables, fueron más medibles al irnos poniendo estas metas que íbamos ahí. Dentro de eso también pues, trabajamos mucho el ponernos objetivos, el trabajar, el tema de la visualización, el tema de estar enfocado, el tema de una estabilidad emocional también. Cuando eres una persona ya mayor, o vamos a llamarlo veterano, dentro de un grupo de jóvenes, creo que también es una herramienta importante y para mí fue un buen complemento. Digo, fue muy importante como jugador en la última etapa de mi carrera, que fue cuando trabajé con coaching. Ahora me desenvuelvo como cuerpo técnico, y también es importante el trabajo, y te das cuenta de que cada vez el coaching o el psicólogo, el entrenador mental, tiene cada vez más incidencia y más relación en ese grupo interdisciplinario para trabajar ahora desde fuera de la cancha. Digo, ahora sí se necesita una figura totalmente que sea un especialista que te ayude a trabajar con tus jugadores, tanto en lo individual como en lo grupal. Se tienen esos dos objetivos, y muchas veces es ir trabajando de la mano, porque uno también lo tiene que hacer como director técnico, también tienes que tomar tus sesiones de coaching. Y los jugadores cada vez también están más convencidos de que ese entrenamiento o esa parte mental también funciona mucho más. Como decía, ¿cuál es al final el objetivo? Tener a los jugadores lo mejor preparados y lo mejor posible mentalmente para que su rendimiento pueda ir cada vez en aumento. Si cada vez puede ser mejor físicamente, técnicamente y tácticamente, tener una buena posición, mentalmente también cada vez te vas desarrollando y vas logrando objetivos, como dicen. Manejas muchísimas cosas, como bien lo decía ahorita el doctor. Manejas el tema de estrés, manejas el tema de la motivación, tanto cosas positivas como negativas. El no tener miedo al éxito, el pánico escénico, la convivencia con los compañeros, problemas que puedas tener extra cancha, familiares. Son muchos términos o muchas situaciones, pero al final de cuentas, como cuerpo técnico, digo, multidisciplinario que tenemos, lo que más nos interesa es que el jugador esté en óptimas condiciones para competir y para lograr esos objetivos que nosotros buscamos. Ahorita en la actualidad, con esta situación de la contingencia, con este problema que estamos viviendo, cada vez se hace más importante también el trabajo de los coaching. Hablando con algunos compañeros de profesión, hablando con mismos coaching, con algunos psicólogos, con los mismos jugadores, ahorita en esta situación donde no te puedes reunir, donde no te puedes juntar en una cancha, donde no puedes tener un punto de reunión como normalmente se hace día con día, lo que más se está trabajando es precisamente este tipo de interacciones que estamos teniendo ahorita. Para cuando se llegue el momento de que tengas que regresar a la cancha, pues yo creo que lo mejor preparación, sí tienen las posibilidades, muchas tácticamente es complicado, pero ahorita todos tienen sesiones, todos tienen trabajo, tienen entrenamiento mental. Ahorita llegar en las mejores condiciones al momento del entrenamiento. Y bueno, cada quien tiene sus distintas técnicas para trabajar, pero ahorita los coaching, los entrenadores mentales, según he escuchado, son los que más están trabajando dentro de ese grupo de los cuerpos técnicos. Y jugadores, te digo que lo hacen ahora sí prácticamente día con día. Creo que muchas veces el tiempo y las circunstancias no les dan en un día para trabajar con todos, pero sí lo están haciendo de una manera importante. Y pues bueno, no solamente para regresar en buen momento al fútbol, ¿no? A la cancha,
sino como lo escuchábamos, ya para vivir en el día a día, ¿no? Que estar aquí en la casa también es complicado y es una situación, pues la verdad, atípica para todos nosotros. Digo, en general, no sé, es lo que yo les podría compartir con esta situación, con lo que me tocó a mí vivir, tener mi experiencia dentro del deporte y lo que actualmente es lo que estamos viviendo. Pero sí, te digo, cada vez más convencido de que el entrenamiento mental por especialistas es fundamental en el deporte o en este caso en el fútbol. Bien, abrimos ronda de preguntas. Yo tengo una primera pregunta. En su calidad de entrenador, en su calidad de coach deportivo, ¿cómo va a ser la motivación a un jugador con las canchas vacías por un tiempo? Como jugador, digo, me tocó vivirlo y ahora que lo sé, la motivación es las ganas de regresar a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Digo, si bien el ambiente cambia bastante, no es lo mismo jugar con un estadio lleno que con un estadio vacío, pero sí la motivación que tienes por regresar a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, el volver a tener o vivir esas sustancias como la adrenalina, como la ansiedad, como todo ese tipo de cosas que al final hasta tu cuerpo te lo pide, te lo reclama después de que estás acostumbrado a diario a hacer eso. Yo creo que no hay otra motivación más grande que puedas tener que volver a practicar y hacer el fútbol, que para nosotros al final de cuentas pues es un estilo de vida. Bien, y mi segunda pregunta, ya que todavía no he visto alguna mano levantada, es ¿qué le dice usted al estudiante que tiene como sueño ser jugador de fútbol y a veces abandona los estudios? ¿Y qué mensaje puede decirle? ¿Que es fácil llegar, es difícil o que hay que sacrificarse? Que es complicado llegar, pero hay que tratar esos objetivos y hay que trabajar por ellos. Debes de enfocarte realmente en lo que quieres y sacrificar las otras cosas por jugar fútbol. Muchas veces piensas o el tema sacrificio, muchas veces dicen, no, es que sacrificas la fiesta, sacrificas muchísimas situaciones, pero yo creo que los que estamos claros y convencidos y ellos están claros en esa parte, lo que se sacrifica es cuando dejas de practicar el fútbol. Para nosotros no hay nada que nos guste más que jugar fútbol por encima de una fiesta o por encima de alguna situación en la que no puedas jugar fútbol. Y que tengan muy claro el objetivo y que se preparen. Yo creo que cada vez el deportista se preocupa más por prepararte. Cada vez hay más jugadores que llevan o tratan de darse el tiempo de llevar alguna clase, alguna carrera de la mano al deporte. Hay un momento o hay momentos complicados, pero en realidad sí se puede, sí se da el tiempo. Y esa clase, aunque parezca que no, o esa carrera que vayas estudiando, esa especialidad que puedas hacer, no sé, al final de cuentas es un crecimiento también para ti que se refleja en la cancha. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Así le abrimos micrófono. Sí, yo tengo una pregunta, un comentario con Edgar que me llama la atención. Qué importante esto que estás comentando, Edgar, porque considero que no nada más en el área deportiva se toma en cuenta esta pasión que debe existir hacia lo que uno hace, ¿no? Hacia la actividad que uno realiza. Y creo que comparto contigo esa parte de que estamos todos interesados y muy ansiosos, como digo, sin entrar en la ansiedad que dijo el doctor, sino en la parte positiva de estar ansiosos por regresar a hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos está manteniendo felices y pues metidos en lo que hacemos, ¿no? Yo creo que en el área deportiva tú lo has expresado de la mejor manera, siempre debemos estar haciendo, llevando a cabo lo que nos gusta, ¿verdad? Sí, al final, te digo, la parte de este entrenamiento mental también es esa parte, no llevarte a lugares muy arriba de sobrevaloración, de excitación, de muchas cosas. Eso es lo importante también del entrenamiento, saber tus niveles. Muchas veces hay jugadores que no tienen ese entrenamiento y llegan
a lo mejor algún partido con exceso de motivación y al minuto 5 tiran una patada porque se sienten muy fuertes o porque se sienten muy capaces y bueno, ya son circunstancias en las cuales ya afectas al equipo. Digo, parte del entrenamiento es eso, ¿no? Llevar al estado óptimo para la competencia. Sí, así es. Acá Ok, tenemos una aquí hay una pregunta. pregunta. Perdón, Jacobo. No, Hay de una Amelie, pregunta, pero Tadeo. sí, pero no la entiendo bien. ¿Tú sí la Dice, entiendes? buenas tardes, yo tengo una pregunta para realizar. ¿Alguna victoria importante? Sospecho que es la palabra victoria importante. Sí. ¿Usted qué recomienda reforzar mentalmente? O sea, estamos en el medio de una casi final, semifinal. ¿Qué es lo que recomienda usted reforzar mentalmente? Nos pregunta Amelie Tadeo. Yo creo que algo muy importante pues es la autoconfianza y el tema del convencimiento que debes de tener, del convencimiento tanto en lo individual como en lo grupal, estar convencidos de lo que se está haciendo, estar convencidos de lo que se ha trabajado y estar convencidos de que tienes la capacidad, tanto individual como grupal, de sobrellevar cualquier situación. Obviamente en el deporte tienes un equipo que también está enfrente, que también cuenta, ¿no? Que también ellos están haciendo su parte. Pero mientras más consciente y más convencido estés de tus fortalezas y de que puedes cubrir tus debilidades, creo que cada vez te haces más fuerte y eso, pues bueno, te lleva cada vez más a los resultados positivos. Acá Amelie corrige, que yo me equivoqué, es visoría, o sea, realizar pruebas para algún equipo o selección. Pero ¿cuál sería cuál sería el contexto de la visoría? ¿Cuál sería el comentario que tenemos ahí? Estoy buscando a Amelie, para un minuto. Amelie, si puedes utilizar algún sinónimo. Allá puedes hablar, Amelie. Aclara la pregunta ya que nos equivocamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era, para realizar alguna visoría importante, ¿usted qué recomienda reforzar mentalmente? O sea, para hacer pruebas para algún equipo, en el proceso para allá, para la preparación, ¿usted qué recomienda reforzar mentalmente? Cuando tú vas como jugador a hacer pruebas, ¿quiero entender? Sí. Un casting de jugadores de fútbol vendría a ser, entonces. Por eso. Como nosotros, a lo mejor como directores técnicos que vamos a seleccionar algún jugador que va a hacer algún casting, pues te fijas precisamente en esa seguridad que tenga el chavo, en esa preparación también que debe de tener, porque hay jugadores que llegan y que la misma personalidad también de ellos los hace que les ganen los nervios o que les gane la competencia, o muchos jugadores también que llegan a lo mejor del barrio, acá como lo llamamos, de la parte amateur, cuando llega ya una parte profesional, cuando realmente ya se emparejan todos y entran en una competencia, muchas veces mentalmente se ve que no son fuertes, no están listos para esa competencia. Cuando ya ve que encuentra jugadores con la misma capacidad o superiores a ellos, muchas veces no es lo mismo, ¿no? Y eso les cuesta bastante trabajo. Pero digo, la seguridad de saber a lo que vas, de tener el objetivo muy claro, de que en ese momento qué es lo principal o lo que más tienes que ir en lo individual a que te seleccionen. En lo que tienes que hacer. Realmente ahí es una competencia individual. A lo mejor juegas con chavos que tú ni siquiera alguna vez imaginaste que ibas a jugar, porque así son las visorías, pero te digo, la personalidad con la que llegues a pararte en esas pruebas es algo en la que nosotros nos damos cuenta o tratamos de seleccionar también esa parte. Muy bien. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, damos paso. A mí me queda una pregunta mientras María Dolores se prepara. Me queda una pregunta. Yo tiro 4 nombres. Usted me dice estilo. Mourinho, Pep Guardiola, Pochettino
Y el de Atlético Madrid, que ahora no me sale. Simeone. Simeone. Exitosos los 4, ¿no? Totalmente, cada uno a su manera y a su estilo. Yo creo que para mí Guardiola es el más, a lo mejor el más ecuánime en esa parte. Mourinho es muy controversial. Simeone es un motivador totalmente, un intenso de cómo vive el fútbol. Y me falta Pochettino, creo que es el más tranquilo, el más sereno dentro del área técnica. Te digo que son situaciones también muy complicadas por todas las emociones que vives como director técnico, y tener que estar encerrado en un cuadrito de 3x7 o de 3x8 y sin poder gritar y expresarte como quisieras, es muy, muy complicado. La verdad que hasta que lo vives, realmente los entiendes. Bien. Y mi última pregunta, porque me la dejó picando. ¿Qué piensa usted de los jugadores que se van de fiesta comúnmente de la selección mexicana? ¿Qué haría usted como coach? En tiempos de la selección, no estoy totalmente de acuerdo. Fuera de los tiempos de la selección, cada quien es libre de hacer lo que guste, sabe hasta dónde son sus límites y que lo ocupen. Al momento de que te presentas, tienes que hacer las cosas bien al final de cuentas, haya pasado lo que haya pasado. Lo importante es dar los resultados en la cancha. Obviamente, quien se cuida y quien es más profesional está más cerca de ser tomado en cuenta y de tener mejores resultados. Bueno, vamos a darle un aplauso. Tienen todos los micrófonos altos. Muchísimas gracias. Ha sido valiosísima. Y damos paso. No aplaudo nada. Damos participación a María Dolores, que ya prendió su micrófono. Bienvenida, María Dolores. Claudia, ¿la presentas? Gracias, Edgar. Muchas gracias por tu participación. Lolita, te estamos esperando con ansias para que nos platiques qué piensas de todos estos temas y de lo que, por tu experiencia, nos puedes aportar. Bueno, pues básicamente agradezco mucho la invitación, y cuando me hicieron esta invitación, bueno, pues creo que se ha hablado mucho sobre los temas que nos preocupan dentro de este tiempo de pandemia. Yo seleccioné algunos que me preocupan de manera muy específica, que creo que tendríamos que reflexionar. Y los dividí como en 3 dimensiones: en la dimensión intrapersonal, que tiene que ver con mi interioridad; en la dimensión interpersonal, que tiene que ver en mi relación con los demás; y la dimensión institucional. Yo creo que hoy el mundo entero estamos frente a retos muy, muy, muy grandes, y pensando como en cosas muy específicas que creo que no se han hablado tanto. Yo creo que uno de los temas más importantes es el hecho de que nos estamos enfrentando a tocar nuestra vulnerabilidad. Creo que es un tema que sí se ha hablado, sobre que el hombre está tocando su vulnerabilidad. O sea, el hombre que se creía que ya tenía con la tecnología y con la técnica el control del mundo y que era muy poderoso, pues de pronto estamos tocando nuestra vulnerabilidad. Y como humanidad, pero cada uno en lo personal, estamos tocando nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que en cualquier momento podemos tener pérdidas muy importantes, como puede ser desde la pérdida de la salud, la pérdida de la vida, la pérdida de la estabilidad económica, la pérdida, por ejemplo, de nuestra vida cotidiana, de poder salir todos los días. Y bueno, pues este es el hecho. ¿Qué reto implica este hecho? El reto que está implicando es afrontar esta vulnerabilidad de una manera positiva. Ya nos hablaba el doctor Ulises al inicio sobre la acumulación del estrés. Cuando yo dejo que las emociones se acumulen, el enojo, la ira, la ansiedad, en fin, puedo llegar a caer en momentos de depresión, en fin, si no canalizo de manera adecuada mis emociones, me puedo hacer daño a mí mismo o puedo hacer daño a los demás. Y aquí quiero hablar de un tema que creo que hoy pues está sobre la mesa. El tema de la violencia intrafamiliar
está creciendo y es un tema que tenemos que afrontar y darnos cuenta que esta frustración que nos está ocasionando, el tocar nuestra vulnerabilidad, si no manejamos bien nuestras emociones, puede ser que nos dañemos a nosotros mismos o dañemos a las personas que nos rodean. Y yo creo que nadie queremos dañar a las personas que nos rodean. Han habido casos tristes, ¿no? De violencia contra mujeres o de violencia contra niños, que están llegando niños lastimados a los hospitales porque no estamos sabiendo manejar bien nuestras emociones. Entonces, es importante pues hablar de nuestros sentimientos, como ya se ha platicado, y ir elaborando las pérdidas que se van presentando, apoyándonos en ¿qué? En nuestras redes de apoyo y también buscando ayuda profesional. Ya se hablaba de buscar ayuda profesional. Edgar Dueñas muy bien, claramente hablaba sobre... Yo creo que hoy hay muchos profesionales que están ofreciendo su ayuda, inclusive muchos de manera gratuita, y hay redes que están ofreciendo apoyo para pues, las personas que estamos pasando estas circunstancias y que a lo mejor mis redes, hablar esto con las personas que son mi red de apoyo no está siendo suficiente y a lo mejor necesito hablarlo con un especialista, con un coach. Yo creo que es un tema importante. También la dimensión intrapersonal, estamos enfrentando temas ontológicos muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos temas ontológicos? Son esos temas que tienen que ver con quién soy, a dónde voy, qué quiero, qué es la vida, qué entiendo por la vida, qué entiendo por la muerte, ¿no? De pronto nos estamos enfrentando desde pequeños hasta adultos, ¿no? Adultos mayores, unos más mayores que otros, ¿verdad? De pronto te dicen que ya estás en la edad vulnerable y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Si estoy en la flor de la juventud, ¿no? O sea, de alguna manera es el enfrentarnos con la posibilidad de que yo me enferme y me muera, me enfrenta con no me quiero morir. ¿Y por qué no me quiero morir? Porque quiero vivir. ¿Y para qué quiero vivir? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Edgar Dueñas hablaba hermoso sobre esa ilusión profesional que tiene el deportista de salir a jugar fútbol, ¿no? O sea, él decía, es que cuando tu pasión es jugar fútbol, hay que jugar fútbol. Pues eso es muy importante, que tal vez este encierro nos haga reflexionar qué es eso que a mí me apasiona, qué es eso que a mí me mueve, qué es eso que le puede dar sentido a mi vida, en qué quiero comprometer mi libertad, en qué me quiero hacer, en qué misión me quiero hacer responsable. Y esto le puede dar un sentido distinto a mi vida. O sea, ante un hecho contundente que puede ser muy negativo, yo puedo verlo como una oportunidad para crecer y una oportunidad para enfrentarme a esto. Se dice muy bonito, pero los niños están sabiendo que hay niños que se enferman, que no pueden ir a la escuela porque se pueden enfermar. ¿Y quién está hablando con los niños de esto? ¿Quién está hablando con los adolescentes de esto? ¿Quién está hablando con los jóvenes de esto? No son temas que se están hablando. Y aquí me quiero meter en el tema, en otro tema, que es el tema de las escuelas. ¿Qué estamos haciendo las escuelas en este momento? Y me voy a dar un brinco a la dimensión institucional. Con ese afán de llegar a la normalidad, uno de mis hijos, que es maestro universitario, me decía, es que estamos pretendiendo que estamos regresando a la normalidad y esto no es la normalidad. O sea, estamos queriendo sustituir el trabajo en línea y pretender que vamos a cubrir como los objetivos académicos. Y bueno, cuando él me cuestionaba, yo decía, bueno, tiene toda la razón. Y él me hablaba de otra cosa y me decía, a ver, los adolescentes, los jóvenes, ahorita están viviendo duelos importantes. ¿Y quién les está ayudando a elaborar esos duelos? Nadie. O sea, las escuelas están muy interesadas en que los niños a las 7 de la mañana, o los jóvenes, muchos me están escuchando, que estén conectados en la computadora, aburridos hasta las 3 de la tarde, escuchando una clase tradicional, vertical. O sea, en lugar de aprovechar el uso de la tecnología para repensar, reinventarnos y ver cómo podemos
¿Cómo podemos nosotros como educadores aprovechar esa ventaja competitiva que nos hace ser valiosos aún a pesar de que hay mucha tecnología que les puede dar mucha información a los alumnos? ¿Por qué no aprovechar esa tecnología para que la información que tiene que llegar llegue? ¿Y por qué no nos sentamos a platicar un poco más con los alumnos y los ayudamos a que piensen, a que sean creativos, a que elaboren, a que se expresen, a que saquen lo que hay en su interior de acuerdo a su unicidad, a que a lo mejor a través de esta nueva oportunidad, una educación más personalizada, una educación más activa, se descubran a sí mismos, descubran sus talentos y empiecen a crecer y a madurar? Por favor, se los ruego, no se conecten, no hagan que los niños se conecten desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde a escuchar clases expositivas. No hay nada más terrible para un joven que estar haciendo esto. Y para los maestros también es muy desgastante. Hay que repensar, sé que esto nos ganó, sé que esto nos sucedió sin que lo hubiéramos planeado y que también tengo muchos amigos profesionales de la educación, muchos compañeros, colegas que están enfrentando retos importantes. Pero sentémonos a platicarlo también en las instituciones educativas. O sea, creo que es un reto también para las instituciones educativas repensar cómo vamos a afrontar este reto de una manera positiva, a reinventarnos de forma que privilegiemos el protagonismo del educando en su propio proceso educativo, que estas mismas herramientas nos pueden permitir que ellos empiecen a descubrir esa curiosidad natural, esas ganas por aprender de la que nos hablaba también el doctor Ulises, pues a través de actividades interesantes y atractivas para los jóvenes. Y bueno, finalmente quisiera hablar de un reto importante que está enfrentando la familia también como institución. La familia se ha vuelto, las casas, los hogares, hoy se han convertido en oficinas, escuelas y centros de atención y cuidado, comedores, desayunadores, servicios de lavandería, o sea, siempre lo han sido, pero no todo simultáneamente. Entonces, creo que hoy en la familia también este hecho nos está haciendo que enfrentemos un reto muy importante. Por ahí de pronto, en esta misma videoconferencia, se oyen vocecitas, se oyen ladridos, ¿no? O sea, es parte de nuestra realidad cotidiana que todos los miembros de la familia estamos coexistiendo en el mismo espacio. Entonces, nos tenemos que cuestionar cómo buscar el bien ser y el bienestar de todos. Pero para poder pensar cuál es el mayor bien en cuanto al ser y en cuanto al bienestar, nos tenemos que sentar a platicar. Y cuando estoy hablando del bien ser, estoy hablando de hábitos, estoy hablando de acuerdos de convivencia, estoy hablando de compartir a lo mejor las actividades para el bienestar, ¿no? Que colaboremos todos, cada quien de acuerdo a la edad que tiene y a sus posibilidades, ir ayudando en pequeñas tareas domésticas, de manera que esto sea decía una profesora mía, que el que no coopera no se integra. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para cooperar y para construir el destino común de nuestra familia, que en la familia se tiene el primer aprendizaje social. Yo creo que el hecho de que hayamos regresado, algunos, inclusive ya adultos, a vivir la cuarentena con sus papás, o que todos tengamos que estar en el mismo espacio, nos está dando una gran oportunidad de repensar nuestras familias, de replantear nuestras familias y de llegar a acuerdos, de sentarnos a platicar, de hacer asambleas y de ver cómo vamos aprendiendo a convivir de manera más funcional, saludable y que nos enriquezca en nuestra familia, y también que estos lazos profundos nos ayuden a ir como procesando y elaborando todo esto que nos está sucediendo. Pues por mi parte es todo, no sé si hay alguna duda. Muy bien, la verdad que antes de abrir el espacio de preguntas, queremos invitar tanto al doctor Ulises y me atrevo también a María Dolores, que estamos promoviendo un curso donde vamos a explicar y enseñar todas estas técnicas, todas estas ideas que no son nada nuevas, sino que son
la nueva forma de ver la educación, porque se habla mucho desde hace mucho tiempo, pero se está aplicando poco. Ayer conversando con los doctores me di cuenta de que nuestro sistema es obsoleto porque le estamos estresando continuamente, hacer la tarea como si fuera el pizarrón, como explicó María Dolores y como explicó Ulises, y tenemos que darnos cuenta que estas instancias son las que nos están enseñando ahora a cambiar el paradigma de la enseñanza. Y creo que ustedes tienen muchísimo para enseñar, y eso es lo más importante. Entonces, estén atentos a este curso que va a ser lanzado, Claudia lo dirá en breve, pero qué importantes estos aprendizajes. Abrimos instancia de preguntas. ¿Cómo podemos, Stephanie de México pregunta, ¿cómo podemos mejorar nuestra convivencia familiar? Pues yo creo que hablando se entiende la gente, pero algo que es muy importante es pues poner acuerdos de convivencia, ¿no? Las normas o los acuerdos de convivencia tienen como finalidad permitir que todos vivamos más felices juntos. Entonces, si yo no hablo de lo que me molesta y de lo que me gustaría que se hiciera, bueno, pues el otro no se va a enterar, ¿no? A veces los hijos nos alucinan un poco a las mamás porque estamos tal vez encima de ellos y recoge y limpia y no sé qué, pero es como sentarte y decir, a ver, vamos a hacer acuerdos de convivencia. Me decía un hijo mío adulto que está ahorita con nosotros en la cuarentena y decía, ok, acuerdo de roomies, ¿no? Ok, acuerdo de roomies. O sea, lleguemos a acuerdos de manera que podamos convivir todos de una manera pacífica, de una manera constructiva y hablemos de lo que sentimos de manera, pues de la manera más proactiva y asertiva que podamos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, porque al final del día, todos los que vivimos en la misma casa nos queremos mucho, pero lo que sucede es que cada uno viene cargando toda esa tensión, de la que hablaba el doctor Ulises, toda esta presión. Entonces a veces lo que hacemos es que no estamos expresando lo que en realidad queremos, o sea, no estamos mostrando el amor que tenemos por los otros, sino que estamos dejando que el estrés nos gane y a lo mejor ya sacamos, pues no sé, una palabra brusca, una actitud negativa, un regaño que no venía al caso. O sea, yo creo que todos tenemos que estarnos revisando constantemente. Hay una técnica, hay una organización que se llama Juconi, que tiene todo un programa para manejar el tema de la violencia, y ellos manejan un semáforo, y este semáforo dice, es muy importante que las personas que convivimos digamos cómo estoy. O sea, ¿estoy en verde, estoy en amarillo o estoy en rojo? ¿No? O sea, estoy muy irritable. Si yo les digo a los demás que estoy muy irritable, pues ya por lo menos todo el mundo sabe que estoy como en rojo, ¿no? Y entonces a lo mejor todos están como con un poquito más de precaución, y yo trato de a lo mejor tomarme un tiempo para recuperarme y para poderme volver a estar en verde, ¿me explicó? Entonces, eso es muy importante, el estar conscientes de nuestras emociones y también poderlo expresar con los demás. Ellos proponen, por ejemplo, al inicio de las sesiones, en las escuelas o en las sesiones grupales, y yo creo que a nivel familiar podríamos hacerlo muy bien, es yo hoy estoy así, me siento así. Y entonces es importante, me siento así porque me pasó esto y esto. O sea, hablar de nuestros sentimientos ayuda mucho a que los demás nos entiendan y nos puedan comprender, ¿no? Acá Sí, claro. Adriana Díaz, dame un minuto, hace un comentario que voy a pedir que lo diga en público, si es que la encuentro, para no aprendiendo. Por favor, Adriana, para que nos comentes. Abrí el micrófono tú directamente. Adelante. Hola, ya que me estoy trasladando. Está. ¿Ahí se me escucha? Uh-huh. Hola. Hola. Buenas tardes. Sí, bueno, me encantó escuchar esa frase porque se me vino a la Repetila mente porque no la dijimos. la frase que decía El que no recién. coopera no se integra. El que no coopera no se integra. O sea,
me suena a esto de lo que nos está enseñando este virus, ¿no? A involucrarnos con los otros, incluso en esta misma conferencia en donde estamos tantos países y tantas personas involucrados con nosotros mismos. Desde el coaching nosotros pensamos que la indagación es la mejor herramienta para llegar al otro. Y me sonaba esto de preguntarle cómo te sientes, cómo estás, hasta cuando vemos una película, ¿te gustaría ver tal película? ¿O cuál te gustaría ver, no? Que son cosas tan sencillas a veces, tan simples, lo cotidiano, que a veces no sabemos cómo hacerlo. Pero creo que una de las partecitas que a mí me sirvió mucho desde el coaching es indagar al otro, saber cómo está, tantear, digamos, ese sentir del otro, para hacer esto que decía recién, María Elena es, no. Dolores. María Dolores. María Dolores, que decía esto de comprometernos y de llegar a acuerdos, ¿no? Porque en nuestras familias, en nuestras relaciones, en todos nuestros vínculos, nos manejamos con acuerdos. Entonces, nada, eso, no quería dejar pasar esa frasecita hermosa que había dicho María Dolores. Gracias. Muchas gracias. Como ves, María Dolores, has escuchado de distintos países preguntas. Esperamos alguna pregunta más, por favor, que no nos llega. Yo tengo Ulises, un comentario. Ulises, El doctor Ulises tiene una pregunta. Abra el micrófono, Ulises, o se lo abro yo. Ya lo tiene abierto. Adelante. Me gustaría complementar, ¿no?, mi visión respecto a la manera en que podemos convivir, que no es fácil. Fíjense, cuando nuestra hija estudiaba la preparatoria y fuimos a una reunión, nos presentaba la directora una gráfica respecto a quiénes les platicaban sus problemas los hijos primero y a quiénes les tenían más confianza. Y resulta que un porcentaje muy alto era a otro amigo. En segundo lugar era algún profesor. Y en tercer lugar ya estaban los papás. De manera que ahora que convivimos con nuestros hijos, pues no esperemos que se abran tanto. Sin embargo, es nuestra responsabilidad brindarles la suficiente confianza para que entonces ellos puedan expresar muchas de las cosas que normalmente no nos dicen. Esta parte es muy importante porque si finalmente nos abrimos, finalmente compartimos genes, ¿no? Somos partes de lo mismo, así es que estamos juntos viviendo una situación y una de la mejor manera de convivir es compartir bajo la confianza, ¿ok? La comunicación y la sinceridad. Eso es. Sí, doctor. Y con respecto a eso me gustaría comentar también, Jacobo, si me permites, que como tenemos también la asistencia de muchos jóvenes, muchos de los alumnos que todos nosotros tenemos están, bueno, hablando de México, están presentes en este momento. Les envío un saludo, chicos, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, qué importante esto que acaba de decir, porque como docentes nosotros recibimos en algunos momentos los comentarios de ellos y nos dicen, es que en realidad alguno de mis alumnos en algún momento me decía que estaba conviviendo mucho más con sus papás, que se estaba dando cuenta que los estaba conociendo mejor, pero que sus papás no lo conocían a él, ¿verdad? Qué importante esto que acaba de decir, porque es la oportunidad que tenemos en este momento para conocernos, para expresar y para estar abiertos a que los integrantes de nuestra familia expresen sus emociones, sus sentimientos. Como lo dijo Lolita también, no siempre van a ser de alegría y de estoy perfecto y todos los días voy a estar de buen humor y en mi mejor momento. No, ¿verdad? Entonces hay que estar abiertos a poder aceptar esas emociones, a no reprimirlas y al mismo tiempo ayudar al otro a que cambie su semáforo de rojo a verde, ¿no? Porque también somos parte de ese proceso. Y estando dentro de una misma casa, pues tenemos que hacer un cambio de actividades cotidianamente para que no caigamos en esa rutina de, es que me dice otro chico, Miss, es que todos los días son iguales al anterior y yo ya me cansé, ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, de nosotros como padres de familia depende
el hacer un cambio de rutina diario, de actividades, de situaciones, provocar momentos agradables y felices para la familia en general, ¿no? Entonces también eso creo que es muy importante. Bueno, vamos a abrir micrófonos para el aplauso que le vamos a brindar a María Dolores González Aragón, porque excelente todo, aplauso meritorio, y vamos a abrir micrófono de vuelta para los tres que han disertado, que ha sido maravilloso, ¿no? Muy bien. Damos por finalizado este conversatorio, que seguramente vienen más y con mejores temas por delante que ustedes se deben de preocupar. Ulises, ¿se quiere despedir, por favor? El micrófono, Ulises. Pronto y se reactive. El micrófono. Yo le toco el dedo como si fuera por la invitación y de compartir este espacio con todos ustedes y de conocer gente, caray, maravillosa. Muchas gracias. Muy bien. María Dolores. Abrí el micrófono, María Dolores. No, pues muy interesante, la verdad, este conversatorio, muy enriquecida de la participación de mis compañeros y también de las preguntas. Creo que ha sido un tema interesante, por ahí quedan algunos comentarios, algunas preguntas de cómo hacerle para buscar no ser expositivos y tradicionales en el salón de clases. Yo creo que es cuestión de creatividad y yo diría buscar actividades de manera que nosotros nos convirtamos en coaches del aprendizaje. Un maestro hoy tiene que ser más un coach de aprendizaje que un transmisor de información. Bien. Tengo acá un lindo mensaje de Elvira González, si lo querés decir en voz alta para todos. ¿Te da vergüenza? Ahí está. Ahí voy. Un poco. No, simplemente compartir esta idea, ¿no? De esta forma de acercarnos, ¿no? Como pasa a los hijos, creo que tiene que partir de nosotros acercarnos a nosotros mismos y poder contactar e identificar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros necesitamos, porque eso nos abre a compartirlo y a abrir la posibilidad de que ellos lo compartan con nosotros y nosotros aceptarlo sin juicio. Creo que eso nos aleja mucho y hace que busquen al maestro, al compañero, porque estamos muy dispuestos y muy prestos para dar una solución, para dar un consejo, para corregir, cuando lo que ellos necesitan es solo oreja, ¿no? Y me consta, porque tengo 4 adolescentes y me lo han dicho así muy clarito, ¿no? Solo quiero que me escuchen, ¿no? Entonces, a mí me ha sido de mucha luz también saber que no hay buenas y malas. Todas traen un mensaje que están avisándome de una necesidad que tengo, y la necesidad no entenderla como una carencia, sino como la vida que se gesta en mí, ¿no? Entonces puedo escucharla y atenderla, y entonces puedo abrirme a la necesidad del hijo, ¿no? Y pensando también soy maestra y creo que también es bien importante que consultemos a nuestros alumnos, ¿no? Veamos si esto está funcionando, qué propuestas de proyectos pueden establecer ellos, qué formas de medición o de evaluación pueden proponer. Entonces hay que estar como, pues muy abiertos, muy creativos y muy flexibles, y para que la creatividad fluya, pues hay que bajarle al estrés, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias. Solamente una reflexión a tu hermosa palabra que acabas de decir. Abrimos el juego al estudiante, démosle la oportunidad, pero los estudiantes tienen que empezar a entender que hay una transición de enseñanza, porque los que practicamos lo que enseñamos, o sea, trabajar la emoción, el aula emocional, el semáforo, ellos no lo entienden a veces, y les cuesta tomar las decisiones, y cuando se dan cuenta dicen, pero esto es fácil, esto es maravilloso. Y tenemos que cambiar de a poquito esa transición, pero de a poquito se va entendiendo que él es el protagonista de su futuro. Y ser protagonista del futuro significa que tiene que adaptarse a un mundo nuevo que no es el mismo
en México también, porque yo estuve hasta el 25 de febrero, no es el mismo del 1 de febrero del 2020. No estamos hablando de la época de Pancho Villa, estamos hablando del 2020, que la pandemia nos hizo el cambio total. Muchísimas gracias a todos, un valioso conversatorio. Felicitaciones, Claudia, y quiero que te despidas, por favor. Gracias, Jacobo. Te quería comentar eso precisamente, que vamos a despedir a todos, les agradezco, y los invito cordialmente al diplomado que vamos a tener para dar seguimiento a todos los temas que se trataron en este Te Escucho, que va a constar de 2 meses, van a ser 2 meses de curso de todos los especialistas de Mind. Vamos a estar integrando todos estos temas y otros que tienen que ver con el coaching ontológico y para cada especialidad, para el cual les voy a estar enviando información y pues les pido que estén pendientes y que corran la voz para que podamos llegar a más personas con esta información y con todo este sentimiento y con toda esta emoción que ponemos en Mind para todos ustedes. Y a un precio sumamente accesible, y nadie puede quedarse sin hacerlo. No te olvides ese pequeño detalle. Muchísimas gracias. Damos por finalizado. Gracias. Y Gracias alegría por haber dado lo mejor. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Bravo, bravo. Buena tarde. Bravo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Edgar.